para tener la postura doctrinal de la Iglesia Casa de Oración, un enlace de amor. Hoy nos toca el tema respecto a la Trinidad de Dios. Y vamos a poner atención porque esto es muy importante, porque la palabra de Dios dice que en estos últimos tiempos apostatarán de la fe, oyendo espíritus engañadores con doctrina de ¿qué? De demonios, hermano. Yo siempre he estado viendo el tema, esto lo tengo ya desde el lunes, recopilándolo y estudiándolo. Hay iglesias que se están presentando en estos últimos tiempos que también creen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Pongan atención en ese sentido. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia de que lo solo Jesús, ellos manifiestan de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en sí son manifestaciones de una persona, que es Jesús. Y esa doctrina es hereje. Esa doctrina es chueca. En otro sentido, para que lo puedan entender, es una apostasía de error doctrinal. Porque la palabra dice que en estos últimos tiempos apostatarán de la fe, oyendo espíritus engañadores con doctrina de ¿qué? De demonios. De demonios, hermano. Entonces, esta doctrina, la cual le estoy explicando en una porción breve, para que lo entiendan, que solo Jesús manifiesta que ellos creen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, pero ellos dicen que son manifestaciones de una persona. Y eso es incorrecto, porque nosotros hemos creído en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. ¿Está viendo la diferencia? Mientras esta posición dice que son manifestaciones, pero usted tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque son iglesias similares, parecidas a la nuestra, porque cantan, alaban, hablan en lengua, saltan y etcétera, etcétera. Pero en su doctrina en sí es incorrecta. Y hoy tenemos que entender que cuando se habla de la Trinidad, gloria a Dios, ¿quién vive? Cristo. A su nombre, Gloria a Dios. Primeramente quiero que usted vaya aprendiendo que la palabra Trinidad no existe en la Biblia. No hay un capítulo, no hay un versículo que hable de la Trinidad. Oigan bien y escuchen bien. Pero los resultados en sí de la Trinidad sí lo hay. ¿Ok? Ejemplo. La palabra Trinidad significa triuno. ¿Qué significa? Triuno. En otras palabras, está hablando de 3 personas en uno. De 3 personas en uno. Ahora, la palabra Trinidad, tenemos que poner atención porque esta es la postura doctrinal de la iglesia y tenemos que tener cuidado lo que se habla, lo que se dice. Por eso tenemos que poner la atención. De repente Jorgito va, predica y bueno, Dios le da la habilidad y a él de repente le interesa presentar a Jesucristo, pero no está viendo la doctrina de la otra parte. ¿Me está entendiendo? Es por eso que la palabra también dice que muchos hicieron sanidades y muchas otras cosas más en mi nombre, pero yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿no? Yo no los conozco. Ahora, vamos a un pasaje, gloria a Dios, Mateo 28, vamos, porque estos son estudios. Mateo 28, versículos del 17 al 19. Del 17 al 19. Capítulo 28, y vamos a ponernos serios en este tema. Capítulo 17, pastor. Capítulo 28. Capítulo 28. Sí, capítulo 28, versículo 17 al 19. Digan si ya lo tienen. Amén. Ok. Entonces la palabra
se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando lo vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, vamos un ratito más al 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a ver el tema de la postura de la doctrina. Como base y doctrina tenemos el bautizo, gloria a Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Esa es la postura doctrinal de la iglesia en sí, correcta doctrinalmente. Amén. Entonces tenemos que entender. Es por eso que empecé a decir qué significa la palabra Trinidad. La palabra Trinidad significa triuno, o sea, tres en uno. Se refiere que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Ahora, quiero que vayamos entendiendo, porque el enemigo también está preparado. El enemigo va a decir, pero la palabra Trinidad, ¿cuántos tienen oído? Van a decir que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Y es verdad y es correcto que no está en la Biblia, pero los resultados del significado de la palabra Trinidad sí está en la Biblia, que se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Soy un poco repetitivo para que ustedes lo vayan entendiendo. Gloria a Dios. Ahora, vamos a tener esta postura doctrinal porque la palabra nos enseña que el Padre es Dios. Amén. Vamos a tener la postura doctrinalmente que Jesús es Dios. Vamos a tener la postura doctrinal que el Espíritu Santo es Dios. Y lo vamos a ver. Pero así como los tres son Dios, no son tres dioses. Es un solo Dios, una sola esencia, una sola sustancia. Que vive Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Ahora, el por qué no fue revelada la Trinidad en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no fue revelada la Trinidad en el Antiguo Testamento? Porque en el Nuevo Testamento reafirma la formación de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es que en el Antiguo Testamento habían pueblos, y esto es bueno, habían pueblos que realmente en el amor de Dios adoraban a otros dioses de deidades de 4 cabezas, de 3 cabezas, de 2 cabezas. Es por eso que Dios, que es el Padre, que es Yahweh en sí, el gran yo soy, es tan sabio que no dio la revelación para aquellos tiempos porque la revelación fue progresivamente y reafirmó en el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no estuvieron en el Antiguo Testamento, sí estuvieron. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Ahora, vamos entendiendo la postura de la doctrina que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era conocido como el Espíritu de Dios. Y en el Nuevo Testamento era conocido como Espíritu Santo. Amén. Que vive Cristo. a su nombre. Gloria a Dios. Ahora, vamos a entender, porque este es un tema para maduros. En el Antiguo Testamento, Jesucristo era conocido como el ángel de Jehová.
Pero sin embargo, ese nombre que se le da como el ángel de Jehová nunca apareció en el Nuevo Testamento. Pero sin embargo, la palabra nos enseña que el Padre, dentro de su soberanía, quiso dar progresivamente la Trinidad para que no haya confusión en el pueblo de Dios. Que vive Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Palmas para el Señor. Ahora, todo lo que le he explicado hoy, esto no significa de que haya tres dioses, como dicen los mormones, o como diríamos llamados testigos de Jehová, de una manera que se burla y que adoramos a un Dios con tres cabezas. Vamos a ponernos en orden acá. Creemos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Creemos que el Padre es una persona, creemos que el Hijo es una persona y creemos que el Espíritu Santo es una persona. Pero la palabra persona no es derivado a lo que somos nosotros, sino la palabra persona está derivado que significa sustancia. Sustancia. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir de que el Padre, su naturaleza, es espíritu. Y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Palmas para el Señor. Vuelvo a recalcar. No son tres dioses. Es un solo Dios. Una sola esencia, una sola sustancia. Yo quiero que vayan entendiendo esto. Ahora, ahí toca. Ahora, hay que ir entendiendo que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 6, habla y dice: oye Israel, oye Israel, Jehová uno es. Qué tremendo, ¿no? Jehová uno es. La palabra uno es una palabra compuesta que es derivado a Dios. Y la palabra Dios es derivado a la palabra Elohim, que significa dioses. Ojo, pestaña y ceja. Ahora, entender de que la Trinidad es algo que a Dios le dio lo agradable y lo perfecto para ir entendiendo progresivamente. Porque en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, a ver, por favor, gloria a Dios. Primera de Juan. Primera de Juan. Amén. Primera de Juan. Primera de Juan 5, 7. Amén. A ver, uno que lo lea. Ya, a ver, que lo lea Siete, él. ¿no? Sí, 5, 7. La palabra es así, porque tres son los que dan testimonio. En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Amén. ¿Qué dice la palabra? Que ustedes dan testimonio del cielo. Que tres dan testimonio. El Padre, el Verbo, el Hijo y el Espíritu Santo. y los tres ¿Ok? Y los tres que son uno, hermano. Uno. Acá no estamos adorando a tres dioses diferentes. Solamente adoramos a un solo Dios. Que vive. Cristo. A su nombre. Gloria a A Dios. su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Que vive Cristo. Es por eso que yo empezaba en el tema del significado de la Trinidad, porque la palabra Trinidad significa triunidad o tres en unidad. Y esto significa que hay un Dios que existe eternamente en tres personas y cada una de ellas posee toda la plenitud de la deidad.
y que cada una de estas personas posee todos los atributos de Dios. Los tres personas de la divinidad son perfectas en unidad, iguales en deidad. Sin embargo, son distintas en función dentro de la unidad que vive Cristo. El Padre es el Padre. El Hijo es el Hijo que vino a morir en la cruz por el pecado de cada uno de nosotros. El Hijo retornó a la presencia del Padre y el Espíritu Santo fue enviado para enseñarnos, para hacernos recordar, para guiarnos, para llevarnos a Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos por el Señor. ¿Por qué tenemos que hablar respecto de la Trinidad? Porque es la base doctrinal que se tiene que mantener como postura de la Iglesia. ¿En qué hemos creído? Y como le decía al comienzo, gloria a Dios, que los testigos de Jehová también creen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está de que el Espíritu Santo, para la doctrina de los testigos de Jehová, ellos manifiestan y dicen que es una energía, que es una fuerza activa. Y nosotros creemos que el Espíritu Santo Es Dios. es Dios y es una persona. ¿Están viendo la diferencia? Nosotros creemos en el Hijo de Dios que es eterno. Amén. ¿Me entienden? Pero el testigo de Jehová dice que el Hijo de Dios no es Dios y no es eterno. Y que fue creado con un propósito de los planes de Dios. ¿Cómo se llama eso? Herejía. Y la herejía lleva al horno. Y son doctrina de qué? De demonios. Palmas para el Señor. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Escúcheme. Estas tres personas son Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y son el único Dios verdadero. Pero eso no significa que haya tres dioses, sino es un solo Dios, una sola esencia, una sola sustancia que laboran y trabajan armoniosamente en unidad, siendo uno. Vamos para el Señor. Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Vamos a leer este comentario. Esto puede parecer confuso a la mente infinita del ser humano, pero ¿podríamos realmente esperar poder encajar un Dios infinito en nuestra mente tan pequeña? Como criaturas limitadas no podemos esperar que vamos a saber de todo lo que hay que saber acerca de la Trinidad. Dios en sí es exaltado infinitamente sobre todos nuestros pensamientos y caminos. Isaías 55, 9. Isaías, tenemos que estudiar. 55:9. Amén. Isaías 55, 9. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Amén. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Entonces, la enseñanza bíblica de la Trinidad puede ser resumida en tres simples declaraciones que se debe ser creída colectivamente. 1. Solo hay un Dios. 2. Dios es tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3. Cada una de estas personas es plenamente Dios. Amén. Plenamente es Dios. Que vive Cristo. a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, cuando usted
se arrepiente y viene a Cristo y acepta a Jesucristo como único Señor y Salvador, entonces entrega su corazón. ¿Qué es lo que pasa? La palabra dice en el libro de los Corintios 5:17, de modo todo aquel que está en Cristo es nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Y también dice, ¿ignoráis que sois templo del Dios vivo? Entonces, Dios en sí ya habita en ti y está en ti. Entonces el Señor dice, activa el fuego que está en ti, porque yo no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El fuego ya está en ti. Solamente es activarlo a través de ayuno, a través de las oraciones, a través de la vigilia. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Alma para el Señor. Gloria a Dios. Entonces, cada una de estas tres declaraciones debe ser creída y una negación de cualquier de ellas resultará en herejía. Ahora continuaremos el estudio al mirar a cada uno de estos puntos en detalle, tal como la palabra de Dios nos los enseña. Quiero que vayamos entendiendo esto que es muy importante. Los tres en sí tienen la misma deidad. Tienen la misma deidad. ¿Qué significa la palabra deidad? Poder. Los tres tienen el poder. Los tres son Dios. Los tres son personas. Pero como le vuelvo a recalcar, no son personas como nosotros, sino que la palabra persona ahí significa sustancia. Porque su naturaleza de Dios es espíritu. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Ahora, eso quiere decir también que Dios en su soberanía puede aparecerse corporalmente también. Lo que han leído la Biblia, Abraham vio a un varón y dijo, no te vayas, quédate, vamos a hacer comidita para que coman acá. ¿Te acuerdas? Era Jesús. No te vayas. Entonces, Dios tiene la soberanía y el poder, gloria a Dios, que su naturaleza es invisible y es espíritu, pero tiene la soberanía del poder de presentarse en una forma corporal, humanamente. Que vive Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Palmas para el Señor. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia deja claro que solo hay un Dios. El mandamiento más grande declara que solo hay un Dios, que es digno de nuestro amor y obediencia. Vamos a Deuteronomio 6, 4, 5. ¿Está interesante el tema? Amén. Deuteronomio 6, 4 y 5. Amén. 6, 4, 5. Amén. Amén, pues 6, 4 y 5, ¿no? Lo encontraste, levántate, hijo, no esperes. Hijo, La que te- palabra de Dios era así. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén, gloria a Dios. Entonces, el texto nos habla, oye Israel, Jehová uno Es. es. O sea, es uno. No es tres, es uno. Ahora, vamos a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timoteo, ¿Cuánto? 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Listo. Amén. Sí, El que lo leo. ha encontrado lo lee, hermano. 2.5, ¿no? Amén. 1 Timoteo. Amén. Dice la Santa Escritura así.
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén, gloria a Dios. En otras palabras, hay un solo Dios en la Biblia y en el universo, pero el término Dios es una unidad plural. Elohim es el vocablo que se usa para designar a Dios y se traduce como dioses. Quiere decir, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero no es que haya tres dioses, sino es un solo Dios, una sola esencia, una sola sustancia. Es un solo Dios y hay un solo mediador. La palabra dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Hay un solo Dios en la Biblia y en el universo, pero el término Dios es una unidad plural que significa Elohim, y la palabra Elohim significa dioses. ¿Qué es la gran diferencia? ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Ahora, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma deidad. Imagínense qué tremendo. Ustedes se acuerdan, y vamos a llegar a ese punto. Ustedes se acuerdan la parejita que se comprometieron de vender su terreno y dejarlo a los pies de los apóstoles, y están hechos. Y ok, ¿qué le dijo? Tú no has mentido al hombre, tú has mentido a Dios. O sea, está hablando del Espíritu Santo en ese texto. ¿Me está entendiendo? Amén. Y en ese instante murió. Y si nosotros hoy en este tiempo estuviera ese tiempo como en la ley, todo estuviéramos ya muertos. Pero Jesucristo hubiese hecho esto. No, el libro de los Hechos, acuérdate, por eso es muy importante el discipulado. El libro de los Hechos es un libro de transición. ¿Qué significa de transición? Significa que estaban dejando ya la ley para adentrar a la gracia. Entonces, en Hechos todavía estaban bajo ley muchos. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, Dios es tres personas. Esta verdad la apreciamos desde el principio de la creación. Si bien es cierto que en el Antiguo Testamento nos enseña claramente la doctrina de la Trinidad, no por eso la podemos negar frente a la revelación que trajo el Evangelio al mundo. Génesis capítulo 1, versículo 26. Amén. Hagamos al hombre sin imagen y semejanza, él y yo. Gloria a Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. ¿Le leo? Amén. Lea. Dice 26, ¿no? Génesis 1:26. Ya listo. Ya dice así las Santas Escrituras. 26, ¿no? Ya, dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñorearemos ¿qué dice? Los peces del Los mar. peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Gloria a Dios. ¿A dónde está la palabra clave? La palabra clave en Génesis capítulo 1, versículo 26, es la palabra hagamos. La palabra hagamos es una palabra plural que quiere decir que había consulta con el Padre, con el Hijo y Espíritu Santo. No como alguna doctrina chueca de apostasía, de error, de demonios, que dicen que ahí consultaba con la esposa. Es una gran mentira. Pero en el original, ¿cuándo te metí? En el original es la consulta de la creación con el Padre, con el Hijo y Espíritu Santo. Palmas para el Señor. ¿Cuánto están entendiendo? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Palmas para el Señor.
el mundo antiguo era dado a la adoración de muchos dioses. Eso es lo que le estaba hablando. ¿De dónde vino Abraham? ¿De qué lugar vino? De Ur. ¿De dónde Ur. lo sacó el Señor Abraham? Los caldeos. De los caldeos de Ur. Entonces, ahí en esos pueblos se adoraban a otros dioses de 2 cabezas, de 3 cabezas, de 4 cabezas, de 5 cabezas. De 20 cabezas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios en su soberanía y en su sabiduría no manifestaba el tema de la Trinidad como revelación en el Antiguo Testamento, porque sabía que iba a haber una gran confusión. Y fue la revelación progresivamente. Hasta que cuando Cristo murió en la cruz, gloria a Dios, y venció a la muerte, venció al pecado y se levantó con victoria y gloria, entonces es cuando Él retorna al Padre y envía ¿a quién? Al Espíritu Santo. Palmas para el Señor. Y voy a leer nuevamente este comentario porque es necesario que usted lo vaya grabando. Porque usted va a decir, pero ¿por qué 3? ¿Por qué esto? Entonces usted le va a explicar. Usted le va a tener que decir que la revelación de Dios ha sido progresiva y que el mundo antiguo era tan dado a la adoración de muchos dioses. En ese sentido, era necesario inculcar en el pueblo de Israel la verdad de que Dios era uno y que no había nadie fuera de él. Si se hubiera enseñado con respecto a la Trinidad desde el principio, ellos podrían haber sido malentendidos y malinterpretados erróneamente y hubiera habido una gran confusión. Es por eso que la Trinidad en sí no está en la Biblia, pero los resultados en sí hablan del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que la palabra misma está hablando que es la palabra Trinidad, triuno, o sea, 3 en unidad, en uno. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Bueno, Génesis ya lo hemos hablado. Vamos a Isaías 6, 8. Isaías, ¿no? 6, 8. Amén. ¿Lo puede leer? Claro. Isaías 6, 8. La palabra dice así en nombre de Cristo. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, henme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Bendito sea. Vamos a Salmos 45, versículos 6 al 7. 44. 45, versículos 6 al 7. A ver, dice así en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Espérate, ¿dónde? ¿Qué has visto? Qué gozo. 45, versículos 6 al 7. Ya dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro, ¿no? Cetro de justicia en el centro. Es el cetro. El cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborreces la maldad. Por tanto, te he ungido, Dios de nuestro, el Dios tuyo. El Dios tuyo. ¿Cómo dice? Óleo. Con óleo de alegría más que tus compañeros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mateo 3, versículos 6, 17. Mateo 3, 6, 17. Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17. A ver, Ahí léalo. a ver, voz de trompeta. Mateo capítulo 3, versículo 16, 17. Yo he traído mi lente, lo voy a leer. Amén, hermana, amén. Y Jesús,
después que fue bautizado, subió luego en agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Amén, Dios. gloria a Dios. Cuando hablamos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, este versículo es clave. ¿Por qué es clave? Porque Juan el Bautista comenzó a bautizar a nuestro Señor Jesucristo y en ese instante vino una voz del cielo: este es mi Hijo, a la cual tengo contentamiento de él. ¿Ok? Y ahí mismo vino una palomita blanca que se puso sobre él, que representa al Espíritu Santo. Ahí vamos a entender que se manifestó el Padre, se manifestó el Espíritu Santo, y ahí estaba Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En Mateo 28 estamos hablando sobre la Trinidad y estamos presentando las bases como postura doctrinal de la iglesia, de una clase de amor, casa de oración, una clase de amor. 28, pastor. 18, 20. Mateo 28. 28, 18, 20. Por lo tanto, Amén. Mateo 28, 18 al 20. A ver. A ver, un varón con voz de trompeta. Mateo ¿verdad? 18, 20. 28. Estoy hablando 18, la palabra 28, 18 al 20. Amén. Y Jesús se acercó y Estoy hablando capítulo 28, del 18 al del 20. 18 al 20. Amén. Amén. Léalo, siervo de La Dios. palabra es así, de la siguiente manera. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Vamos a leer el comentario. Aleluya. Al decir que debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Él nos está diciendo claramente que estas tres personas son iguales en gloria y en deidad. Que vive Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Palmas para el Señor. Cada persona de la Trinidad es plenamente Dios. Las tres personas de la Trinidad expresan a Dios. El Padre es plenamente Dios, así como también lo son el Hijo y el Espíritu Santo. No es mitad Dios el Hijo, ni mitad Dios el Espíritu Santo, ni mitad Dios el Padre, sino es plenamente Dios, así como también el Hijo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. O sea, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre en sí es una persona, el Hijo es una persona porque todo lo vio, todo ojo lo vio, Él murió en la cruz, y el Espíritu Santo es una persona. Que no le venga con el cuento, porque hay una secta religiosa que ellos dicen que es solo Jesús, que es manifestación del poder de Jesús. En otras palabras, el Padre no existe, el Espíritu Santo no existe, solamente Jesús. Esa doctrina es una doctrina errónea, satánica, demoníaca. Porque cuando hablamos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, estamos hablando que es una persona. Pero la palabra persona, derivado para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, significa sustancia, porque su naturaleza del Padre es espíritu.
No es que haya tres dioses, sino hay un solo Dios, una sola esencia, una sola sustancia en unidad y trabajan armoniosamente en unidad. Oye Israel, Jehová uno es. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién vive? Cristo. En otra oportunidad una agüita, por favor, porque la garganta se seca. Una agüita al cielo. Gloria a Dios. No, por hoy no, voy a para la próxima. El pastor se está. Gloria a Dios. El enemigo está fuerte. El palma para el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea. La deidad del Padre, a través de toda la Biblia, el Padre es visto como un Dios soberano y sobre todas las cosas. Esto también se puede ver en todas las declaraciones de Jesús acerca de estar sometido a la voluntad del Padre. O sea, Jesús estaba sometido sobre la autoridad del Padre. En la iglesia, la autoridad es el pastor. Pero sobre el pastor está Cristo. Sobre Cristo está el Padre. ¿Quién vive? Cristo. Y el Espíritu Santo, cuando el pastor o el evangelista o Edgar está compartiendo la palabra, el Espíritu Santo está dando convencimiento dentro de su corazón para que vengan arrepentidos a los pies de Jesús. Entonces cada uno hace una labor y un trabajo, pero son unos en el Señor. Vamos a ver. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a un pasaje, Efesios 4:6. Claro que hay una parte que Jesús dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, y subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Efesios 4:6. 4:6. Amén. 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 La palabra de Dios es un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. También se puede ver la deidad del Padre a través del Nuevo Testamento, cuando al decir Dios se refiere al Padre. Hay innumerables escrituras que enseñan la deidad del Padre. O sea, cuando decimos Dios, estamos refiriéndonos al Padre. Y su nombre en sí es Yahweh, o Yahvé, o el gran yo soy. Amén. Y como le enseñaba anteriormente, que el pueblo de Israel no pronunciaban el nombre, porque dicho nombre era impronunciable. Sin embargo, ellos eran tan temerosos al nombre y no lo podían hablar porque no tenía vocales. ¿Me está entendiendo? Y luego ya viene que lo sacan de la palabra Adonai y ponen las vocales y luego se lee Jehová, o Yahvé, o Yahweh. ¿Me está entendiendo? ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, la iglesia, casa de oración, un enlace de amor, su postura es en sí que hemos creído en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. A ver, vamos a ver. San Juan 10. El Evangelio de San Juan, capítulo 10, Versículo 30-33. Amén. Vamos a ver un poco 30, de... 33. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee así. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por lo cual de ellas me apedreáis. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Amén. Gloria a Dios.
Entonces los judíos entendieron que Jesús había blasfemado, proclamándose Dios y siendo humano como ellos. Pero vamos a San Juan capítulo 1, versículo 1 al 2. ¿Le puedo leer? Dice así las Santas Escrituras, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Entonces la palabra dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Jesucristo. Y acá se le está dando la categoría de Dios, porque es Dios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Vamos a un versículo que es interesante porque estamos viendo la deidad del Hijo. Jesucristo también es plenamente Dios. Y esto vamos a demostrar muy claramente, incluso en el Antiguo Testamento. Isaías 9:6, ¿le hemos leído? Ya, a ver, un siervo con voz de Isaías trompeta. 9:6. 9:6. 9:6, ¿no? ¿Le leo? Amén, no pida permiso, Sí, usted para el En el nombre de Jesucristo dice, porque un niño nos es nacido, hijo no es dado en Hijo no es dado en y el principado sobre sus el hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ok, interesante. Estamos hablando de la deidad del Hijo. Y en el versículo Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y es principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero. ¿Qué más? Dios fuerte. Hablando del Hijo. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. A ver, Luz, por favor, usted que tiene voz de trompeta. Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 8. Amén. Luz, tú eres rápida. Yo soy Más rápida como la luz. 1:8. un 8. Voz de trompeta, hermano. La palabra del Señor dice, yo soy el alfa y la omega, principio, fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Este texto se está refiriendo a Jesucristo, que Él es el Todopoderoso. Estamos hablando que el Padre es todopoderoso. El Padre es Dios. Y los tres tienen la misma deidad. Pero hoy estamos hablando sobre la deidad del Hijo y que está hablando, gloria a Dios, de que en sí Él es el Todopoderoso. Amén. Nota que dice el pasaje de Isaías 9:6, nota que dice un niño es nacido que es Dios fuerte. Esta es una clara descripción de la encarnación de Cristo cuando Dios mismo se hizo hombre. Él era plenamente Dios, plenamente hombre. Aunque se hizo hombre, Él no dejó su deidad. Él es igual en deidad al Padre y es uno como el Padre. ¿Cuánto está poniendo atención? Amén. ¿Está poniendo atención? Vale, vale. Porque es muy importante la postura de la doctrina. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Palmas para el Señor. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver la deidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y en el Nuevo Testamento se le conoce como el nombre del Espíritu Santo. Es el nombre que la doctrina cristiana asigna a la tercera persona de la Trinidad.
La expresión Espíritu Santo es propia del Nuevo Testamento, pues en el Antiguo Testamento se le conoce como el Espíritu de Dios. Antiguo Testamento, al Espíritu Santo se le conocía como el Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento se le conoce como el Espíritu Santo. Amén. Que vive Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Palmas para el Señor. Vamos a Hechos 5, 1 al 5. Quiero que entiendan que el Espíritu Santo también es plenamente Dios. Y vamos a leer en el libro de los Hechos que el apóstol Pedro llama al Espíritu Santo Dios. Hechos 5, capítulo 1, versículo 5. Del 1 al 5. Amén. Léalo, léalo. Esa es la palabra del nombre de Cristo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndole solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Amén. Gloria a Y Dios. vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Amén. Estamos hablando del Espíritu Santo, también es plenamente Dios. En este libro nos da un percance. Es por eso que es muy importante entender algo, hermano. Si usted se compromete, usted debe cumplir. ¿Por qué? Porque usted no le está mintiendo al pastor. Usted le está mintiendo al Señor. Porque esta obra no es del pastor, es del Señor. Entonces cuando Huguito habla conmigo y le digo yo: Huguito, ¿tú traes el pan? Bueno, tu especialidad es la mermelada. Amén, pastor, yo lo traigo. Y trajo. No me está mintiendo, sino que él ha cumplido. Si usted se compromete, procure en usted en cumplir lo que se ha comprometido. No levante la mano: pastor, yo voy a dar esto, esto, esto. Y si no lo da, no lo está mintiendo al pastor, sino al Señor. Amén. Amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué le dijo Pedro? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Notemos pues como Pedro primero dice que Ananías mintió al Espíritu Santo, pero luego dice que no has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero Pedro claramente está asociando el Espíritu Santo con Dios mismo. El Señor Jesús también exaltó al Espíritu Santo en el lugar de la deidad, en su reprimenda a los fariseos por blasfemar contra el Espíritu. Mateo 12, versículo 31, 32. Amén. La palabra de Dios se le hace: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Gloria a Dios. ¿Cómo blasfemamos en contra del Espíritu Santo? ¿Cómo blasfemamos en contra del Espíritu Santo? Blasfemamos en contra del Espíritu Santo cuando una mujer o un varón lleno del Espíritu Santo ha estado en ayuno, en oración, y de repente se manifiesta y alguien se atreve y dice: no, ese no es de Dios. No, ese no es de Dios.
No, usted no está en contra de la persona muchas veces, sino está en contra de lo que se ha hablado, pero está hablando sin razón, porque usted se está metiendo no con la persona, sino con Dios mismo a través de esa persona. Porque ¿quién hace hablar a la profeta o aquel que quiere profetizar? Es el Espíritu. Entonces cuando tú le dices, eso es mentira, estás blasfemando. ¿Cuándo me están entendiendo? Amén. Entonces nunca te atrevas a decir que eso no es de Dios. ¿Me estás entendiendo? Tú déjalo en la mano del Señor y por el punto, en su tiempo, si un profeta ha hablado algo, se va a cumplir. Y si no se cumple, porque no es un profeta de parte de Dios. Pero nosotros no estamos para juzgar, porque estamos blasfemando. ¿Y qué pasa si el Espíritu Santo le está dando una palabra de repente al siervo y dice, y el Señor habla y quiere, etc.? Y nos dice, no.